Bien, continuamos con la explicación. Cuando hablamos de utilizar un tono formal, quiere decir que el texto, por lo menos para este tipo de ensayos argumentativos, debe ser en tercera persona. Entonces, ¿usted cómo va a redactar? Si usted está hablando su opinión, su punto de vista, su idea, usted lo redacta en tercera persona. Entonces, usted no dice, yo considero que la falta de atención de los niños de preescolar es causa de, entonces yo no me puedo incluir allí. Usted lo que hace es escribir, se concluye que el déficit de atención de los niños, etcétera, ¿sí? Se concluye, ¿sí? Siempre en tercera persona, así sea usted el que está redactando el argumento. Ah, somos un grupo, profesor. Entonces, ¿cómo lo redactamos? Igual. O lo puede decir de esta manera. El grupo concluye que el déficit, etcétera, ¿sí? El grupo o los integrantes del grupo. No diga nosotros. Nosotros no. Nosotros no es válido. Nosotros. Esto no es válido. Esto no es válido. No se hace. Porque aquí nosotros está hablando en primera persona. Aunque somos un grupo, está hablando en primera persona. Entonces siempre tiene que hablarse en un tono formal, en tercera persona. Su propósito fundamental es demostrar los propios conocimientos de la manera más completa posible. Ojo con esto. Ya estamos en la universidad, muchachas y muchachos. Hay que empezar a dejar la costumbre o la mala costumbre de copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. No, ya estamos en un periodo de formación profesional. La universidad exige como reto la producción de conocimiento nuevo. Esto quiere decir que usted debe leer otras posturas, debe investigar y a partir de lo que lee, de lo que investiga, usted saca sus propias conclusiones, usted saca sus propios contenidos. A eso se refiere este punto, donde habla que el propósito fundamental es demostrar los propios conocimientos de la manera más completa. Aquí ya hay que empezar a dejar de un lado la manía o la mala costumbre de copiar y pegar. Aquí usted lee, investiga, toma sus apuntes y saca conclusiones propias, en sus propias palabras. El contenido del ensayo es relevante y bien documentado. Aquí quiero hacer la siguiente claridad. Cuando hablamos de bien documentado, es que usted tiene que hacer todo lo posible por encontrar la información. Buscar las búsquedas en el Rincón del Vago, en monografías.com, tareafacil.com, eso quedó en el colegio. Aquí estamos en otro nivel donde usted ya debe empezar a buscar papers, debe empezar a buscar bases de datos académicas. La universidad paga anualmente una suma bastante gruesa por acceder a bases de datos académicas, científicas, que están al alcance de todos los estudiantes y los profesores. Entonces, usted ingresa a las bases de datos a través del portal de la biblioteca. Ahí están las bases de datos, las fuentes electrónicas a las cuales solamente pueden acceder las universidades, porque eso es conocimiento académico, es producción académica. Usted ingresa a través de su usuario y contraseña con el que consulta las notas en Academusoft y ahí puede ingresar. Es conocimiento, es información relevante, bien documentada. Ojo,
para el tema, independientemente del tema que usted esté desarrollando, es importante que la fuente o el argumento sea lo más actualizado posible, ¿sí? Lo más reciente posible. En investigación se ha determinado que un lapso de 5 años aproximadamente hacia atrás. Es decir, que un dato relevante y actualizado para mí es aquel que viene del 2015 para acá, o sea, 5 años antes, ¿sí? No vayan a poner ahí según fulano de tal, quien escribió sobre la teoría tal en 1976, ¿no? O según el DANE, los datos de desempleo en 1980 eran tales. No. Ojo, estamos hablando ya de 40 años atrás. Entonces, la información debe ser lo más actualizado posible, o sea, en un rango de los 5 años hacia atrás del año en el cual usted se encuentra. Presenta argumentos apropiados, y yo ya había hablado de esto. Los argumentos apropiados se elaboran a partir de los datos que yo encuentro en las fuentes oficiales, el DANE, el ICBF, según sea el tema, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de deserción escolar, pues, ¿cuál es la fuente a consultar? El Ministerio de Educación, ¿sí? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes? Las comisarías de familia, las escuelas, ¿sí? Esas son las fuentes o contienen los argumentos apropiados que me dan cifras, me dan datos al respecto. Tipos de ensayo. Entonces vemos dos tipos, según su temática o según su forma o estructura. Según su temática, los ensayos pueden ser literarios, pueden ser científicos, pueden ser críticos o pueden ser argumentativos. El ensayo que hoy nos convoca y el cual estamos hablando es el ensayo argumentativo, porque tiene como intención persuadir, convencer al lector sobre un tema, una idea, una hipótesis o una pregunta. Y según la forma, ojo, esto es según el tema, y aquí según la forma, es decir, cómo lo construyo. Puede ser un ensayo narrativo, donde hay narración, descriptivo, donde hay detalles, explicativo o expositivo, donde hay la enseñanza de un método, la explicación de un proceso. Y está el ensayo persuasivo, que este ensayo persuasivo tiene relación con el ensayo argumentativo. ¿Por qué? Porque la intención es persuadir o convencer. Entonces ya estamos aquí. El ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo comprende 3 partes, 3 sesiones, 3 bloques, como usted lo quiera llamar. La introducción, el cuerpo y la conclusión. En la introducción vemos las siguientes características. Es el primer párrafo o la primera parte. Aquí es primer párrafo o primera parte. Esa primera parte puede ser la unión de 1, 2, 3 o más párrafos, ¿sí? Presenta la idea principal del tema. Debe atraer la atención del lector. Debe darle algo que conquiste a la persona que está leyendo y no se vaya. Luego viene la segunda parte, que es el cuerpo. El cuerpo consiste en todos los párrafos y el contenido que apoyan la idea principal del ensayo que usted puso acá en la introducción, ¿sí? Esa idea principal, repito, puede ser una hipótesis, una tesis o una pregunta. Y finalmente tenemos la conclusión. Es la parte final donde se ofrece un resumen del tema. ¿De cuál? De esto que usted mencionó acá. Resalta los puntos más importantes. Resulta que todos los argumentos van en esta parte de aquí. Pero usted en la conclusión va a resaltar esos argumentos o esos puntos que usted considera más importantes y respaldan su idea. Y finalmente, y no menos importante, ofrece su opinión personal. Quizás es ya en la última parte, en la conclusión, donde usted como redactor puede hablarle directamente al lector. Pero ojo, cuando digo que puede hablarle directamente,
es que puede compartir su idea, su punto de vista, ¿sí? ¿Qué conclusión le entrega? Pero no estoy hablando de que usted va a dejar de escribir en tercera persona y pasa a escribir en primera. No. Usted de principio a fin, de introducción a conclusión, siempre va a escribir en tercera persona, en un tono formal, que es muy diferente a ofrecer la opinión, ¿sí? El punto de vista propio. Entonces vamos por partes. Vamos a la introducción. ¿Cómo redactar la introducción? La introducción, en un ensayo, algunas personas pueden poner el subtítulo, ¿sí? Entonces vamos aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de deserción escolar. O hablemos mejor de déficit de atención. ¿Listo? Ese es nuestro tema. Déficit de atención en niños de preescolar. ¿Listo? Entonces, eso es cuestión de estilo. Puedo ponerle la introducción como subtítulo. ¿Sí? Entonces, tanto el título como la introducción se hacen en negrilla. Entonces, atención aquí con lo siguiente. Aquí nos están entregando una guía de lo que podemos contemplar en la elaboración de una introducción. Aquí nos dice, formule una pregunta y genere varias ideas a partir de esa pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede generar una o varias preguntas para motivar el contenido de la introducción, porque muchas veces no es fácil enfrentarse a la hoja en blanco, como ya lo veíamos anteriormente, y escribir de la nada o saber por dónde empiezo a escribir. Recuerden que en la introducción usted habla del tema de manera general y de manera propedéutica da claridad de conceptos. No todos, pero sí lo más importante. Entonces, si su tema es el déficit de atención en niños de preescolar, la introducción, lo recomendable es que usted empiece hablando de qué es el déficit, ¿sí? Entonces, allí es donde entra esta parte. Usted formule una pregunta o varias preguntas para generar ideas a través de las cuales usted va a realizar la introducción. Repito, no quiere decir que en la introducción usted va a poner preguntas y respuestas, no. Usted en la introducción no va a poner preguntas y respuestas. Usted en la introducción sencillamente va a elaborar un texto donde va a explicar unos conceptos. Entonces, primero se presenta de forma general el tema. Aquí vemos un ejemplo. Si su ensayo será sobre el tema de los desórdenes mentales, es importante que defina el concepto y ofrezca ejemplos generales. Luego de presentar la información general, se presenta la posición que usted tiene sobre el tema. La manera de cerrar la introducción es presentar o dar un esbozo o un acercamiento de qué o cuál es el tema, la pregunta, la tesis o la idea suya con ese ensayo. ¿Entendido? Entonces, vamos a ver cómo hacer esa introducción. ¿Sí? Entonces, si el tema es inteligencia artificial, aquí podemos sacar las tres primeras preguntas. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Cómo surge? ¿Y qué repercusiones sociales tiene la creación de la inteligencia artificial? Al contestar estas preguntas se puede desarrollar la introducción para el ensayo. No quiere decir que usted vaya a poner estas preguntas en la introducción, no. Lo que va a poner en la introducción son las respuestas
a unas preguntas que usted sacó aparte para ayudarse. Vamos con la tercera parte de